días aún. Esperamos ser lo suficientemente concisos para evitar que el almuerzo se alargue, la llegada al almuerzo. Y en primer lugar, dar un agradecimiento al distrito por la invitación. La Universidad de los Andes está presente fundamentalmente para trabajar de la mano con todos los actores de la sociedad cartagenera, con todas las universidades, tanto públicas y privadas de la ciudad, entendiendo que entre todos es que podemos unirnos. Aquí no llegó la Universidad de los Andes a explicar ni hacer entender absolutamente nada, sino a ser uno más de los actores que lo único que quieren es justamente una lucha contra la desigualdad realmente efectiva, y esa lucha contra la desigualdad que es absolutamente majestuosa, en el mal sentido de la palabra majestuosa, porque majestuoso es aquello que yo puedo admirar aquí, se admira, pero de entender la magnitud de la desigualdad. Y ello en muchas ocasiones se explica en la ausencia de transparencia, que, como lo decía Paca, en sí misma no es lo que permite o es símil de anticorrupción, sino es un instrumento que, diría yo, hace más difícil las prácticas corruptas. En ese orden de ideas, en mi calidad de director de la sede Caribe de la Universidad de los Andes, hemos entendido como lema, cuando entramos en la lucha contra la corrupción, que educar es la manera como se puede proteger lo público. Realmente, cuando yo logro expresarle a alguien y hacerle entender que la propiedad pública es diferente a la propiedad privada y que no son comparables, creo que uno alcanza a avanzar y a tratar diferente. Yo de la propiedad privada puedo incluso abusar. Y yo creo que ahí hay una contradicción. Cuando uno es abogado, lo primero que le explican cuando hablan de propiedad privada es que uno tiene el derecho al uso y al abuso de la propiedad. Si uno habla de propiedad pública, realmente uno no puede entender esa propiedad de la misma manera, porque yo de la propiedad pública no tengo el derecho al abuso. Y ahí creo que empieza todo este tema. Adicionalmente, es fundamental entender que el contrato estatal no es un fin en sí mismo. El contrato estatal es un medio para obtener un fin. ¿Cuál es el fin? El fin es satisfacer el interés general, que es la obligación del Estado, a través de la adquisición de bienes y servicios para el ciudadano. Y ello lo que hace de alguna manera preguntarse es quiénes deben tener acceso a poder ofrecer esos bienes o servicios. ¿Para qué? Para que lo compre o lo adquiera el Estado para dárselo a sus ciudadanos. Y de tiempo atrás, y de manera particular en esta ocasión, se ha querido, y con el gobierno actual, el gobierno nacional actual, se le ha dado una importancia muy grande a lo que uno podría llamar la contratación social. Me acabo de inventar el término porque creo que no hay, la contratación pública social. ¿Y qué entendería yo por eso? Es un poco las políticas que pretenden que a través de la contratación yo de alguna manera redistribuya el ingreso. Redistribuya el ingreso, ¿cómo? Dándole la posibilidad de que las comunidades que tradicionalmente han estado excluidas puedan contratar con el Estado. Y allí, si uno mira la historia, tenemos desde la Ley 136 de 1994 la consagración de una figura que es una manera de asociarse el Estado con los particulares, que son los denominados, ahora nuevamente de moda, convenios solidarios, en los que
las juntas de acción comunal tienen una participación muy importante. ¿Por qué? Porque permite asociarse con el Estado. A su vez, de manera, y fíjense, 1994, ¿cuánto han sido usados? Hay que revisar las cifras, pero no son una cifra significativa. 2, comunidades tradicionalmente discriminadas también, es decir, mujeres cabeza de familia, personas que han sufrido las consecuencias del desplazamiento, de la violencia. Lo que se pretende hacer es una apertura a la contratación. Y ahí es donde entiendo que estamos hablando de una contratación estatal social, con un ingrediente adicional, y es que estamos ya de manera innegable ante un calentamiento global. Y eso lleva a que si en una sociedad el mayor inversor del recurso, es decir, de los dineros de la economía, es el Estado, pues por ahí tiene que empezar a lucharse para evitar o para lograr una sostenibilidad en el desarrollo, protegiendo obviamente el ambiente. Entonces, de alguna manera empieza uno, y ahora lo hablábamos con Erika, a sentir como que tengo que abarcar tantas cosas al mismo tiempo, que tengo que tener mucha claridad en cómo lo hago, porque al final, pues el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, y me puedo quedar en un tema de esos. Y ahí es donde tenemos que buscar un poco el equilibrio. ¿Por qué? La primera pregunta que uno tendría que hacer es si la contratación estatal es un mecanismo para redistribuir el ingreso. Y ahí uno tiene que ahí yo creo que tiene dos respuestas que pueden ser absolutamente antagónicas. Por un lado, no. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es obtener el mejor bien o el servicio, y por eso me dice la oferta más favorable es lo que entiende por selección objetiva. ¿Para qué? Para darle al ciudadano de manera tal que logre el desarrollo él, pero a través de ese bien o servicio que le permitirá llevar a cabo, por poner un ejemplo, su emprendimiento. Y otra cosa, que es el otro extremo, que estaríamos más en el escenario de lo que acabo de llamar contratación estatal social y sostenible, y es entender que el contrato es el mecanismo para que las personas que tienen escasos recursos logren obtener recursos. ¿Por qué? Porque les abre la vía al contrato estatal que les va a generar recursos, y de esa manera uno mueve la economía porque empieza a haber recursos en esas personas. Y ahí tiene, obviamente, ambos escenarios tienen un problema muy grande. El primero es que cuando yo le doy a quién me puede proveer bienes y servicios, pues los que tienen la idoneidad y la experiencia para hacerlo, con lo cual, ¿cuándo las personas o los grupos de población discriminados van a tener acceso a la contratación? Pues nunca, o muy poco, lo cual no necesariamente tiene que ser una respuesta mala, sino simplemente pues es así porque lo que les da es el bien y el servicio para que se desarrollen. Donde está el error es en la forma como yo le allego el bien y el servicio a quien tiene una condición económica precaria. Pero la otra, que es un poco frente al riesgo que podemos estar, y es el que hay que mitigar, es vamos a abrir la contratación a todo el mundo sin importar la experiencia y la idoneidad, sino que simplemente voy a proteger o voy a darle un derecho por haber sido discriminado tradicionalmente. Y fíjense que un ejemplo de todos los días es las políticas que pretenden proteger a las mujeres por el hecho de haber sido discriminadas durante mucho tiempo por ejemplo, en los escenarios laborales. Y entonces uno dice, cuando de alguna manera le dan el puesto y dicen,
le dan el cargo y dicen, no, es que le dieron el cargo por ser mujer. Yo creo que esa es la discriminación más grande que puede haber. O sea, no fue por las calidades de ella, sino porque era mujer. Creo que ahí hay un tema que hay que realmente no perder el foco. Entonces, si yo tengo, digamos, esa oportunidad o ese escenario en el que abro completamente el tema, tengo ese riesgo. Con lo cual, lo que tengo que buscar es el equilibrio. ¿Por qué? Y ahí pongo, y con eso no voy a tirarme una conferencia aquí, si ustedes vinieron fue a oírlos o vinimos todos fue a oírlos a ellos. Tengo que buscar un equilibrio para saber yo qué bien y qué servicio me puede dar cada quien. La doctora Noelia ponía, hablando inicialmente, antes de la conferencia, un ejemplo, y decía, si yo voy a comprar mochilas artesanales, yo no puedo ir a Zara a que me venda una mochila artesanal porque no saben hacerla. Si yo quiero esa mochila, realmente quienes son los expertos en ello, pues son las personas, los artesanos que saben hacer la mochila de esa manera. Pero yo igual, si voy a comprar el celular de última generación, yo no me voy a Tierra Santa a comprar el celular de última generación. Entonces, ahí tiene que tener ese equilibrio. Y a eso fue que vinimos un poco a oírlos, a estos expertos con sus diferentes posiciones sobre cómo ven eso. Y lo primero sería, le pediría a la doctora Noelia, sin antes decirles que para mí es un honor estar acompañado de quienes están aquí en el escenario, un poco que nos explicara cuál es la posición de Colombia Compra Eficiente y cómo están viendo esas políticas de lo que he llamado contratación estatal social, que realmente es un poco acudir a lo que se denomina más la economía popular. Entonces, con la bienvenida, doctora Noelia, tiene la palabra. Buenas tardes ya a todos, muchas gracias por acompañarnos en este día. Gracias también a la Alcaldía de Cartagena por habernos hecho esta amable invitación a este espacio propicio para dar a conocer a las comunidades, a los actores, todas las políticas públicas que el Estado colombiano hoy viene implementando y que se ven reflejadas en las modificaciones normativas y que tiene como norte o como objeto precisamente lo que explicaba el doctor Felipe, de integrar y hacer parte de la compra pública a todos esos grupos que han sido discriminados históricamente. Estamos hablando de los campesinos, estamos hablando de los grupos familiares, de las microempresas, estamos hablando de las comunidades indígenas, raizales, afrodescendientes, los rom, los gitanos, que han sido comunidades que han venido sufriendo y que, si bien es cierto, tienen productos y servicios que ofrecer, no han tenido la oportunidad de decirle al Estado, siendo el Estado pues un ente que ocupa un porcentaje grande de compra constantemente, pero que no se ha acercado a esa población colombiana que está ahí con esos productos y que requiere el apoyo del Estado, el apoyo financiero para sacar adelante esos emprendimientos. Desde Colombia Compra Eficiente se está implementando un proyecto liderado por el director Stalin Ballestero, que justamente tiene por objeto brindarle capacitación a todas estas personas que hacen parte de la economía popular, para que se enteren de que hoy por hoy sí pueden asociarse entre ellos, de qué manera pueden entrar a inscribirse, organizarse, legalizarse, porque el sistema de compra pública está arreglado, simplemente que
en la mayoría de los casos se ha identificado que los grupos poblacionales desconocen cuáles son las herramientas que existen para poder acceder a estos procesos de contratación. Con ese objetivo, el Gobierno Nacional está apoyando fuertemente lo que decía el profesor Felipe, los organismos comunales. ¿Por qué los organismos comunales? Porque son el núcleo, son la comunidad cercana, la que conoce sus necesidades. Y son esos organismos comunales los que pueden decirle al Estado, estos son nuestros problemas, pero hoy pueden decir, estas son las soluciones. Y entrar entonces a ser parte de esos procesos de contratación. La invitación esencial también es a los funcionarios públicos de todas las entidades estatales para que se instruyan y se empoderen de toda la normativa actual, porque debemos cambiar el chip y entender que en este momento lo que se pretende es abrir la contratación y hacerla más flexible, más amable, entender que ya existían cláusulas sociales, pero que como las entidades no estaban, digamos, concientizadas o no se habían apropiado de este concepto de cláusulas sociales y de esa participación, esa obligación que ya tienen de integrar, por ejemplo, en la ejecución de los contratos a todos estos grupos, es decir, no contratar a quien quieran, sino entender y incentivar a esa comunidad y hacerla parte de la ejecución de esa obra. Además, porque eso garantiza también que esas obras se hagan con amor, porque estamos haciendo obra para nuestros propios territorios. Entonces, un enfoque regional es lo que va a permitir que las entidades hagan unos estudios de mercados apropiados y acorde a las verdaderas necesidades de las regiones y a su vez integrar a todos estos grupos vulnerables como parte de esos procesos de contratación desde la ejecución, pero también ya organizados como microempresas, como MIPYMES, también como partícipes activos de esta. Muchas gracias, doctora Noelia. Yo quisiera darle la palabra a Erika fundamentalmente para que se pronunciase sobre dos temas. Un poco cuál es su mirada frente a ello. Digo ello, lo que he llamado la contratación estatal social, social y sostenible. Y dos, en esos procesos de planeación, ¿cuál es la clave para que esto funcione? Porque creo que ahí tiene que haber un problema. Yo tengo primero que planear el contrato, tengo que saber qué es lo que hay y si para poder hacer ese estudio lo que hay es lo formal, pues lo informal está quedando por fuera. Con lo cual creo que el gran reto es cómo hago un estudio para saber de la informalidad qué puedo sacar y si realmente es una ventaja o no estar en la formalidad o en la informalidad. Adelante, por favor. Gracias a la alcaldía por esta invitación. Es una de mis pasiones el tema de lo que siempre he llamado yo democratización del gasto público. Entonces ese nombre se lo puse yo hace varios años. Y está más elegante, vamos a ponerlo. Te lo regalo. Entonces, democratizar el gasto público porque es para mí fundamental. Y mi primera clase en la cátedra de contratación siempre es, dice, el artículo que define los fines de la contratación estatal, tenemos que incluirle otro fin y es dinamizar la economía a través de la contratación estatal y ojalá la economía social. Yo estoy de acuerdo con que uno de los fines de la contratación estatal no solo tiene que ser el cumplimiento de los fines del Estado, garantizar los derechos de la gente y prestarles eficientes servicios, etcétera, sino que la contratación estatal tiene que ser un dinamizador de la economía, básicamente porque el Estado es la mayor empresa del país, la que más compra. Ya Colombia Compra publica cada tanto las cifras de cuánto invierte el Estado en compras públicas. En los datos del 2021 que publicó Funsicar para el distrito de Cartagena habla de más de $500 millones de pesos contratados y sin ninguna duda es importante
que las empresas, las personas que tienen negocios puedan acceder a ese gasto público, porque finalmente eso ayuda al crecimiento del territorio, de los negocios, etcétera. Pero como estamos en los dichos del de que el mucho abarca poco aprieta, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Creo que Colombia ha estado haciendo unas apuestas interesantes normativas en lo que tiene que ver con los procesos de inclusión social y hacer una contratación pública no solo sostenible, sino inclusiva. Entonces, así empezamos con muchas cosas, es decir, ya hace muchos años es obligatorio, ¿verdad?, otorgar puntajes para contratación o contratistas que tengan dentro de sus nóminas personas en condición de discapacidad, etcétera, y por ahí empezaron muchas cosas alrededor de los criterios de desempate, de cómo asignar los criterios de desempate, entonces personas, las mujeres que han sido violentadas, violencia intrafamiliar, bueno, etcétera, y toda la lista que conocemos seguramente todos los que estamos aquí, y que permite a la gente tener unas posibilidades. Y cuando uno empieza a evaluar ofertas en procesos, después de estas normas se da cuenta que la gente empieza a decir, no, tenemos que meter en la Junta a mujeres cabezas de familia, y tenemos que meter también a los afros. ¿Por qué? Porque eso, en caso de que lleguemos a un empate en un proceso de selección, entonces me va a dar un beneficio. Entonces tú dices, bueno, así sea porque les van a posiblemente ganar en un desempate en un proceso, las empresas empiezan a involucrar a mujeres en sus juntas, etcétera. Entonces ahí uno empieza a ver un movimiento, pero ya cuando tenemos una norma, ¿verdad?, que este decreto 142 del 2023, hablábamos con Felipe, me da el temor real de que estemos abarcando demasiado y podamos apretar muy poco. ¿Y eso qué significa? Sin ninguna duda, el papel más relevante en la contratación estatal dentro de las entidades públicas los tienen dos actores en la estructuración de los procesos. Los que hacen todo el tema del estudio del sector y los técnicos. A la gente le encanta contratar abogados, y esto va en contra mía, pero no somos los más importantes en el proceso de contratación estatal. Sí lo son hoy quienes tienen que hacer estos estudios del sector. ¿Por qué? Porque básicamente las normas les imponen a estas personas la obligación de, en el proceso de estructuración de esos estudios del sector, definir cuándo se puede y cuándo no se puede dar cabida a estos instrumentos de inclusión social. Entonces, cuando uno se sienta con las personas que están estructurando el estudio del sector, uno dice, bueno, entonces vamos a poner al contratista las obligaciones de contratar a personas en condiciones de pobreza extrema, en condición de desplazamiento, no sé, porque no tengo datos. No hay datos. ¿Vamos a cerrar un proceso para MIPYMES locales? No sé, porque no tengo datos. ¿Cómo que no hay datos? No, es que no sé, porque la Cámara de Comercio no entrega los datos. ¿Por qué no entrega los datos? No, porque son unas bases de datos que no nos entregan. ¿Y entonces cómo hacemos? No. Entonces dicen, no hay información que permita definir criterios para cerrar el proceso a MIPYMES locales, porque entre otras cosas también es muy complicado para la entidad, y además viola el principio de economía, que yo estructure un proceso y no tenga idea si cerrándolo, por ejemplo, las MIPYMES locales, yo después no voy a tener gente que se me presente y se me declara desierto un proceso de selección que sabemos cuánto se demora en estructurarlo y en que corran los términos para, desde que haces la apertura y al final entonces nadie se te presenta, o si alguien se te presenta, entonces terminas 2 meses después diciendo nadie cumplió y aplazando el cumplimiento de los fines del Estado. Sí, hay que abrir la puerta para que la contratación sea un dinamizador de la economía, pero no en sacrificio del cumplimiento de los fines del Estado y sacrificando la calidad de los bienes y servicios que la gente necesita para poder vivir mejor
en su propio territorio. Y eso hablamos de todas las posibilidades que hoy trae la ley, que me dice cómo tengo que incluir, y afortunadamente hoy todavía dice podrá, porque creo que como Estado tenemos todo que hacer todavía para saber cómo vamos a hacer esto. De hecho, el concepto que rinde la abogacía para la competencia cuando va a salir el decreto, el 142, dice, había una parte del proyecto, o sea, de la norma que le mandan para evaluación desde el DNP, le dicen, esto tendrá que ser si se va evaluando la capacidad que tiene para contratar. Y entonces le dice a la abogacía de la competencia, pero es que usted tiene que decir cómo va a evaluar la capacidad de contratación de estas nuevas asociaciones de campesinos, etcétera. Entonces, como no encontramos cómo íbamos a evaluar la capacidad, borramos del decreto la palabra capacidad y simplemente hay que contratarlas, y hoy no sabemos nosotros cómo vamos a definir qué capacidad tienen esas personas para contratar desde lo financiero, desde lo jurídico y desde la experiencia, ¿verdad? De lo técnico. Entonces, creo que esos son los pasos que hay que dar. Creo que es importante que el gobierno tenga conciencia de que es muy importante acercar a la gente a la contratación estatal. La PACA ponía una imagen que es muy diciente. Esto es arameo, básicamente, o sea, la contratación estatal para la mayoría de las personas es arameo, es hebreo, o sea, la gente no entiende realmente la manera en cómo puede llegar. Hay instrumentos que han permitido que algunas personas se atrevan a ir contratando, porque, bueno, que el SECOP 2, que los pliegos tipo, etcétera, que han hecho que muchas más personas se acerquen a la contratación y finalmente terminen subiendo el número de proponentes en los procesos, más asociado a estos cambios que ha tenido la contratación estatal que a otra cosa. Pero creo que hay otras herramientas, Felipe, que incluso son más eficientes para garantizar que un mayor número de personas acceda al gasto público y se atreva a contratar con el Estado, que este tipo de normas que dicen, inclúyalos, porque es como que la norma solucionando un tema. Hay un asunto, y es el asunto de los anticipos. Los anticipos se han satanizado en la mayoría de entidades públicas, incluyendo el distrito de Cartagena. O sea, política, no damos anticipos. Mi experiencia me dice que cuando nosotros damos anticipos como Estado, es cuando realmente la gente se interesa en participar, porque este tipo de microempresas, por ejemplo, que es la que queremos incentivar, pues sencillamente no tienen la plata para empezar a ejecutar el contrato y que les paguen, como les pagamos aquí, 5, 6 meses después de que presentó la primera cuenta. No tienen ese recurso. Si yo no estimo dar un anticipo, que es lo que ha pasado porque tengo temor de que si doy el anticipo, y a pesar de la póliza de garantía, el contratista se vaya con la plata del anticipo, yo lo que he estado haciendo es desestimular realmente la participación de las microempresas. La norma puede decir que yo podré contratar, pero las micro no se van a presentar porque no tienen capital de trabajo, no tienen la liquidez para poder ejecutar un contrato si yo no le doy anticipo. Entonces nosotros tenemos que romperle el cuello otra vez a esa idea de que ya no se dan anticipos, porque y si el anticipo, y si la póliza me sale falsa, y si no sé qué, etcétera, y eso ha hecho que nosotros retrocedamos. Para mí, inclusive, pensar en una norma que obligue a que yo tenga que justificar por qué no doy anticipo es más eficiente en la inclusión y en la democratización del gasto público, y es más eficiente y haría que las MIPYMES se presenten más que cualquier otra norma que me diga que yo podré hacerlo, que tendré que buscar la manera, que tengo que evaluar el mercado. ¿Por qué? Porque yo tendré la obligación de decir por qué es que yo no estoy dando anticipos en los contratos, si la ley me permite que puedo hacerlo hasta el 50%. Yo creo que es muy importante lo que dice Erika, porque de no hacerlo así, realmente lo que estoy haciendo es abriendo por acá para cerrar por acá. ¿Por qué? Porque no van a poder tener acceso nunca. Y la idea de que no se da anticipo porque se lo roban es el mismo cuento viejo de que vendo el sofá porque el sofá fue el causante del cacho. El cacho no la da la comodidad del sofá.
El cacho, bueno, viene de otro lado, pero eso es para otra conferencia. Y yo, básicamente, lo que también hay que tenerle cuidado es que no vayamos a caer en una apertura para que todo el mundo pueda contratar, pero que ellos lo que hagan es subcontratar al especialista y volverse un intermediario, porque ahí realmente estamos perdiendo completamente la finalidad. O lo que sucedió en un primer momento cuando se introdujeron esas políticas a las que hacía referencia Erika, de para factor de desempate, quienes estén en situación de discapacidad, las personas que tengan mayores trabajadores en situación de discapacidad. ¿Por qué? Y lo llamo así porque así fue como se conoció en los medios de comunicación. Nació el cartel de los ciegos. ¿Y qué era el cartel de los ciegos? Unas personas que no estaban en situación de discapacidad, que hicieron una agrupación que traía hojas de vida y le llamaban, traigan las hojas de vida de los ciegos, y vendían las hojas de vida a los proponentes para que de esta forma cumplieran el requisito en el evento del empate. ¿Qué pasaba? En el mejor de los casos, ni siquiera, obviamente nunca les daban trabajo, porque eran simplemente un instrumento para poder ganar el contrato. Y en el mejor de los casos, porque entonces el Estado se dio cuenta que estaban haciendo eso, les exigía que probaran los aportes, el pago de los aportes para fiscales. Entonces, ¿qué hacían? No los ponían a trabajar, pero les pagaban los aportes para fiscales. Con lo cual, pues se pierde el sentido, se vuelve más fácil que el amor más mentiroso que el amor eterno. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar para tener ese equilibrio. Y esa misma discusión se ha dado con lo que la última parte que pegaba, no me he aprendido todavía tu nombre, pero sigo con el mío, contratación estatal. Bueno, está muy largo, me gusta más el mío. Social y sostenible. Y para eso un poco quisiera aprovechar la experiencia de William, que ha trabajado con la organización que tal vez en el mundo tiene mayor relevancia y mayor impacto en torno a cómo se incluyen en esas políticas de contratación, evitar, digamos, o volver sostenible el desarrollo. Y allí creo que claramente no es simplemente que el papel sea, degradable automáticamente, ni nada de eso, sino realmente contratar, entre otras cosas, por ejemplo, el mantenimiento y disposición final de aquellos bienes que ya no se utilizan o que no se van a utilizar, pero por el contrario sí contaminan. Entonces, William, por favor, cuéntanos un poco cómo es esa evolución en los países en los que actúan y cómo se está haciendo en Colombia y cuál sería la posición al respecto. Bueno, muchas gracias, Felipe, por la invitación, muchas gracias a la Alcaldía de Cartagena por este espacio. Básicamente, dentro del programa de desarrollo de capacidades globales financiado por la Agencia de Desarrollo de Cooperación sueca ASDI, estamos adelantando un plan de trabajo en diferentes países a nivel mundial con el fin de hacer como esa evolución o digamos como empezar a empujar esa evolución de lo que normalmente conocemos como esa contratación estatal tradicional, la cual es muy compleja, y creo que en la conferencia de PACA quedó clara cada una de esas cajitas en donde está la etapa de planeación, la etapa de ejecución, la etapa de evaluación, la etapa de liquidación, y cada una de esas cajas tiene, digamos, unas complejidades bastante grandes, y en eso creo que le doy mucho la razón a Felipe y Alejandra, en donde pues no, en la complejidad de la estructuración de los procesos de contratación, tenemos que tener en cuenta que uno, las entidades estatales tienen unos recursos limitados en sus equipos de trabajo. O sea, estructurar un contrato desde el más simple hasta el más grande y de mayor recursos tiene unos niveles de complejidad porque la norma así lo pide. Entonces, desde la perspectiva que hemos venido impulsando en Colombia por parte del programa, es dar como ese salto a lo que nosotros denominamos, y la literatura también lo llama como la compra pública socialmente responsable, como se habla en Europa, la contratación pública sostenible, digamos, de manera general. Y cuando hablamos de sostenible no nos centramos solamente en el ámbito o en el punto ambiental, ¿sí?
que eso digamos que es una connotación que nosotros desde el colegio siempre hablamos de lo ambiental, de lo sostenible, de lo sustentable, pero digamos dentro de los pilares que cimientan la contratación pública sostenible está primero el tema económico, y es que tenemos que tener muy claro que no podemos perder de foco que las entidades estatales están para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. ¿De dónde vienen esas necesidades? Pues de la Constitución, de las leyes y en especial en cada una de las unidades territoriales, pues de los planes de gobierno. Y en esos planes de gobierno se identifican el grueso de las necesidades sumado a las que puedan llegar o emerger de las comunidades diciendo, venga, necesitamos, pues cuando hay una emergencia natural, pues se deben tomar todas las medidas para que se mitigue eso, pero el punto económico es ese concepto que de la academia que se habla de mayor valor por dinero, y es que en los inicios de Colombia Compra se hablaba de no es comprar barato, es comprar bien, es comprar ese bien ese servicio que dentro de su ciclo económico, ese ciclo de vida que le llamamos, pues tenga una vida útil más larga. Y cuando hemos dado las conferencias dentro del programa decíamos o dábamos el ejemplo de no es necesario, si ustedes van a hacer la dotación de una institución educativa y el estudio de mercado define que los portátiles tienen alrededor de un millón de pesos, pero los computadores portátiles tienen un número de carga ya definido prácticamente, o sea, las baterías ya tienen una vida útil definida, y esto digamos por el uso y el estudio se puede definir hasta 2 años, pero si yo como estructurador digo, hombre, si compro no el computador de 1 millón de pesos, sino el de 1.500.000 o el de 2 millones, lo primero que van a decir es hay un detrimento patrimonial porque usted pudo haber comprado el de 1 millón de pesos y compró el de 2. Y entonces en los medios de comunicación va a salir diciendo no, es que la alcaldía A, la gobernación B, en el estudio adjudicó el computador de no sé cuántos millones. Sí, pero es que hay una lógica detrás que le da ese valor de sostenible en el tiempo. Y es que ese computador de 1.500.000 o de 2 millones tenía un ciclo de vida del computador como tal de 4 a 6 años, comparado al computador de 1 millón de pesos que podía tener de 1 a 2 años, igual incluyendo dentro de las cláusulas que nosotros le metemos a los contratos, que la garantía, que tendrá derecho a un mantenimiento antes de que se venza un año después de la entrega. Entonces es también pensar que la sostenibilidad dentro de lo que nosotros apostamos como una nueva generación o el 2.0 es ver más allá del valor intrínseco del bien o el servicio en este caso que hablamos, y es que ese computador puede valer 1 millón, 2 millones, pero tiene una vida útil más larga, por eso no es comprar barato, es comprar bien. El segundo pilar que digamos que definimos en la contratación pública sostenible es el tema ambiental, y como lo decía Felipe en su momento, empezamos a pensar en ese ciclo de vida del bien, y es que ya no solamente tenemos por ejemplo, ese papel que está para imprimirse en la entidad estatal, sino que tenemos que pensar es un poco hacia atrás y un poco hacia adelante, y es decir, ok, ¿de dónde vienen las materias primas con las que se hicieron este papel? O cuando se compra el mobiliario de una empresa, de un colegio, de una entidad pública, esa madera que se utilizó en esos muebles, ¿de dónde proviene? Proviene de una explotación de maderas en lugares que no son reforestados, están ampliando la frontera, digamos, de las selvas o los bosques. En Colombia para la vigencia 2021 se estima que se taló entre la selva y los bosques colombianos alrededor de la dimensión de Medellín. O sea, imagínense ustedes, toda la ciudad de Medellín fue talada de manera ilegal en los bosques y en las selvas en Colombia. Y estas cifras, digamos que me gusta darlas porque nos pone un poco en contexto, porque decir que fueron más de 174.000 hectáreas, pues uno no tiene en la cabeza una unidad de medida de, 170, no. Pero cuando lo ponemos en un espacio físico y definimos, hombre, eso es un impacto muy grande de manera ambiental. Por eso es una responsabilidad de los agentes de compra, y si bien esto no se traduce más que en más trabajo, ¿sí? Y lo hemos dicho y lo hemos
reflexionado en las conferencias que hemos dado con los socios del programa en Colombia, y es, sí, esto es más trabajo, de acuerdo, pero es un trabajo que se debe ir haciendo de manera paulatina. O sea, nosotros no podemos transformar un sistema de compra pública en un plumazo, si tenemos que tener una gradualidad. Y con esto llevamos al tercer punto, y pues recopilando lo que decía Noelia, y es esa apertura de la economía o del poder económico del Estado en la compra de bienes y servicios para el beneficio de las comunidades. Y acá creo que escoger esa oferta más favorable trae grandes retos. Y si bien como el reto más grande es entender que muchas comunidades, como lo podemos llamar, comunidades locales, comunidades de juntas de acción comunal, economías regionales, campesinas, todos estos grupos que históricamente han sido segmentados o segregados, no podemos simplemente definir, o este digamos que es nuestra postura, decir del día de hoy para mañana ya tienen la capacidad instalada de contratar con el Estado. La capacidad jurídica ya existe, y en muchos países es lo que más se demora en desarrollarse. En Colombia ya dimos esa capacidad para lograrlo. Ahora que lo que tenemos que hacer es un acompañamiento por políticas del Estado, del gobierno nacional, en el desarrollo de capacidades para la gestión de proveedores, gestión de clientes, el pago de impuestos, la gestión del personal, porque si bien las comunidades pueden llegar a estar agrupadas y coordinadas, lo que decía Alejandra, si no tienen un anticipo, pues no se van a poder presentar. Perdón, Erika. Sí, Erika, como decía Erika, discúlpame, si no tienen un anticipo, pues las comunidades en general no van a tener una liquidez para ejecutar un contrato. Una comunidad puede tener toda la capacidad en términos instalados porque conocen la región, conocen los caminos, conocen las necesidades de la comunidad, pero el Estado tiene que hacer un acompañamiento paralelo, desde entender cómo se gana un proceso de contratación pública. O sea, si nos vamos, el concepto, y por eso la Superintendencia de Industria y Comercio siempre ha hecho una campaña tan fuerte en incentivar la competencia, es necesario también que los procesos se ganen en procesos competitivos, de tal manera que las entidades también aprendan de la mano de agencias o entidades públicas. Una de las propuestas, por ejemplo, que planteaba para esta pregunta es la creación de cámaras de comercio que agrupen y que capaciten a las economías regionales, a las economías populares, pero ellas por sí solas y por tener ya una personería jurídica no pueden entrar en ese riesgo también del representante legal de presentarse, ganar y empezar en procesos de incumplimiento, y luego viene la Contraloría, los entes de control y por qué hubo el incumplimiento. Entonces debe haber un acompañamiento desde varios puntos de vista, ese por un lado, y por el otro creo que la gradualidad en que los procesos debemos irlos haciendo de manera continua en el tiempo e ir acompañando a las comunidades a presentarse y a ganar estos procesos de contratación, que finalmente esa utilidad que dan los negocios se va a quedar en esos lugares, y eso digamos que es lo más ideal dentro de estos procesos de economía popular, y lo que me parece más interesante. Pero también no podemos dejar de lado que hay otro mecanismo para traerle beneficios a una comunidad, y es mediante las cláusulas que Erika y Felipe hablaban sobre, y también Noelia, sobre el tema de la inclusión de poblaciones en la ejecución de esos contratos. Y es que Colombia, y lo hemos hablado en las diferentes reuniones que hemos tenido a nivel global con el programa financiado por ASDI, es que nosotros de verdad hemos tenido un avance significativo en la compra pública sostenible, en temas económicos, en temas sociales, en temas ambientales. Muchas veces nos sentamos desde el punto de vista del ciudadano, decir, es que en Colombia no avanzamos, no tenemos, no, pero cuando nos comparamos con otras jurisdicciones nos hemos dado cuenta que aquí ya hay una base legal, o sea, no, el funcionario puede incluir un criterio sostenible y decir, si voy a contratar este mobiliario, el mobiliario tiene que tener una certificación, que es lo que le llaman los sellos verdes, que esas maderas vienen de lugares reforestados, ¿sí? Y el funcionario lo puede colocar en su lista de mercado o su pliego de condiciones, en sus estudios previos. En otras jurisdicciones simplemente no se puede hacer porque allá también está el prevaricato por hacer y por no hacer.
Entonces hemos tenido un avance muy interesante en el país, hemos hecho una comparación con las regiones en donde trabajamos el programa, pero sin duda hay dos caminos que deben basarse en la gradualidad para poder ejecutar e identificar estas ofertas más favorables, hacer un acompañamiento por parte del Estado a estas comunidades, pero también no dejar de lado que la inclusión de estas poblaciones se tendrán que mejorar ya no solamente como criterios de desempate, sino como una efectiva tarea en la ejecución de verificar que las personas que van a ejecutar la obra estén en ese lugar. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que, como dirían en televisión, estamos enfrentados a dos programas muy fuertes, que son el hambre y el sueño, quisiera de pronto cerrar simplemente con la intervención de la doctora Noelia, para no terminar de perder gente, un poco frente a, digamos, su comentario frente al oído y un poco frente a lo que ha considerado Colombia Compra, y con eso, digamos, nos vamos a ver cualquiera de los otros dos programas que están enfrentados. Muchas gracias, profesor Felipe. Estoy de acuerdo con lo expuesto por William, y estaba muy atenta al comentario de Erika, pues ella hizo una observación sobre el decreto del 142 que salió recientemente y planteó una inquietud que es válida, ¿no?, respecto al tema de la idoneidad, y yo creo que esa es una discusión bastante amplia que amerita un estudio profundo sobre ese tema. Pero precisamente para explicar eso, yo mencioné al principio que la misión principal que tenemos como Estado es que los funcionarios se apropien de esta nueva perspectiva y romper esos paradigmas, de esas limitaciones, de pensar de entrada que cómo voy a probar la idoneidad. Y para esto les quiero citar, tuve la oportunidad de asistir a varias mesas de concertación indígenas, con las comunidades indígenas, con las mujeres indígenas víctimas de la violencia, con los RON y con los gitanos, y ellos exponían las necesidades de construir obras con enfoque diferencial. Ahí está la respuesta a la pregunta: ¿quiénes son las personas idóneas para dirigir esas obras? Si son sus obras, son su cultura, es su ideología, son sus costumbres. Y a eso me refería al principio cuando mencioné ese acercamiento a la región y a las necesidades reales de los dolientes colombianos. Entonces, preguntarle a las entidades, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir ignorando las necesidades reales de los colombianos, de los grupos sociales discriminados que están gritando esas necesidades de alimentación, de obras, de agua potable, como es el caso de La Guajira? Y que son los que saben porque en el día a día lo sufren. Ahora, no debemos dejar de lado la autonomía que tienen las entidades estatales para estipular, estructurar sus pliegos de condiciones, hacer sus estudios previos, pero para eso está esa tarea, esa es la tarea, adentrarse, acercarse al ciudadano, identificar cuáles son esas necesidades y determinar cuáles son esas MIPYMES, cuáles son esas organizaciones solidarias, y es todas estas personas que tienen la oportunidad de participar en esos procesos de contratación como proveedores de bienes y servicios, pero también en esas partes de la ejecución de los contratos propiamente tal. Sí, en ese sentido, considero que está la respuesta. O sea, si no rompemos esa perspectiva o esas limitaciones, ¿cómo vamos a sacar adelante el país? Ya venimos con ese rezago desde hace muchos años y algo está mal. Algo no está funcionando bien, y es justamente ese compromiso de las entidades estatales de acercarse al ciudadano, de verificar cuáles son sus reales necesidades y entender que estas comunidades sí son idóneas, pero hay que hacerles un acompañamiento. Hace poco, o sea, recientemente estuve también en una mesa que estamos iniciando, mesas de trabajo, mesas técnicas con el INVIA y con el IDU. Esas mesas tienen por objetivo la estructuración de los pliegos tipos para los convenios solidarios, que también va a ser una respuesta y una ayuda para las entidades públicas. Sí, y en esa mesa justamente el director del INVIA nos explicaba
que ellos como entidad están comprometidos con esta labor que estamos mencionando, con este fin del Estado, y tienen unos equipos estructurados de ingeniería, ¿sí?, jurídicos, que van a brindar el apoyo a esos organismos comunales para que esos convenios solidarios se puedan llevar a cabo. Entonces ahí es donde estamos viendo que si hay compromiso del Estado, sí se puede hacer, y como decía William, si está el Estado cumpliendo su labor, que no solo mirarte y decirte no eres idóneo, sino te voy a convertir en idóneo porque te voy a capacitar y además te voy a dar la oportunidad de trabajar y de ser productivo y ser un miembro feliz del Estado colombiano. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante ese último comentario y vuelve un poco a donde yo empecé, y es educar es proteger lo público, educar es capacitar, pero ojo con un tema que quisiera con eso sí cerrar para no terminar de quedar solo los cuatro aquí hablando, y es, si yo estoy diciendo que ellos son idóneos y saben que son idóneos para construir la necesidad de ellos, no puedo medirlos con el mismo rasero que mido a todos los otros para construir otro tipo de cosas, porque termino cayendo exactamente en lo mismo, en la misma pelea de Uber y los taxistas. Yo no puedo medir Uber como transporte y los taxistas como una competencia desleal, porque son dos servicios diferentes. Entonces, yo creo que es fundamental, y ahí es donde creo que coincidimos los cuatro, y es hay que capacitar a la gente para algo que es la necesidad real de ellos y no lo que uno cree que es la necesidad de ellos, que es un poco donde ha fallado el Estado. O sea, donde uno llega a un punto donde dice, vamos a hacer educación virtual porque le llegamos a todo el mundo y no hay conectividad. O sea, el amor eterno, divino, o sea, no existe. Con esto simplemente, y dejando así mucho el tema para que no haya la vaina y que va a acabar este man y va a acabar y nada que acaba, muchas gracias a todos por acompañarnos.